Adelante, buenos días. Muy buenos días, Helen, para usted y para todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas de Costa Rica Noticias, la revista. Ya me encuentro con las personas que van a ampliar este tema, y es que vamos a iniciar con la parte de llegar. Costa Rica llega a los 5 millones de habitantes, pero también vamos a ampliar cómo va a cambiar el crecimiento de la población, o más bien el decrecimiento en los próximos años. Me encuentro ya aquí con Olga Marta Araya, ella es demógrafa del INEC, con Pilar Ramos, ella es coordinadora de divulgación del INEC, y también Gilbert Brenes, director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días a los tres, gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a iniciar tal vez con doña Olga Marta Araya. Doña Olga, usted tal vez si nos explica primero, ¿verdad? Esa fórmula matemática que ustedes utilizaron para saber que Costa Rica llegaba a los 5 millones de habitantes el 1 de septiembre a las 9:26 de la noche. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, efectivamente lo que hicimos fue un cálculo, es una fórmula matemática que de alguna forma incluye los tres componentes del cambio demográfico, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Esto porque la población base es la población al 30 de junio del 2017, que tiene implícito el comportamiento en el pasado de estos tres componentes. Sin embargo, debido a los datos más recientes en fecundidad y mortalidad, nos dimos cuenta de que la fecundidad había disminuido de una forma más acelerada de lo que se había supuesto en estos cálculos. Entonces utilizamos lo que se llama la población cerrada, o es un crecimiento natural, y a esta población base del 2017 le sumamos y le restamos defunciones. Y así llegamos a una fecha probable del 1 de septiembre a las 9:27 de la noche. Todo apunta a que este bebé que nace en el Hospital de Heredia es el habitante 5 millones. Sin embargo, ustedes todavía esperan los datos de hospitales privados, por ejemplo, que todavía no conocen el dato específico. Efectivamente, o sea, nosotros en la institución tenemos un proceso de rezago de recepción de certificados de nacimiento que dura aproximadamente de 15 a 22 días. Entonces, y recordemos que en el INEC recibimos tanto los nacimientos que ocurren en instituciones públicas como en instituciones privadas. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha comunicado la Caja, el niño que ha nacido en el Hospital de Heredia, pues nació justamente a la hora que habíamos previsto, que son las 9:27. Entonces, pues de momento podríamos decir que él es el símbolo o referencia de que Costa Rica ha llegado a los 5 millones de habitantes. Vamos a conversar también con Pilar Ramos, del INEC también, y don Gilbert Brenes. La población y su crecimiento como tal ha ido cambiando. Hace 18 años, si no me equivoco, aproximadamente, que se había llegado a los 4 millones. ¿Cómo ha ido cambiando y cómo va a continuar cambiando? ¿Podríamos más bien ir decreciendo? Muy buenos días para ambos. Tal vez si empezamos con doña Pilar y continuamos con don Gilbert. Bueno, en términos de decrecimiento todavía nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Porque todavía lo que sí ha decrecido son las tasas de crecimiento, o sea, en términos relativos es que nosotros vemos ese decrecimiento en esas tasas, o sea, que ha venido disminuyendo, pero esas tasas todavía son positivas, ¿verdad? Por ejemplo, si hace unos 15 años todavía crecíamos a un poquito más del 2% anual, ahora, ¿verdad? Ya estamos con un poquito menos, entonces no ¿Cuánto? Es que decrecemos, ¿verdad? Entonces la población sigue aumentando, pero cada vez aumenta menos, ¿verdad? Menos. Y por eso es que cada vez nos tardamos un poco más, precisamente a partir de la última, cuando obtuvimos el último millón, los 4 millones, es que estamos tardando más en obtener el siguiente millón. Pero la población no está decreciendo, y esto se acompaña de esos indicadores demográficos que señala Olga, los componentes demográficos, donde el principal componente es una fecundidad que está disminuyendo aceleradamente, y bueno, una mortalidad que se mantiene baja, que eso sería favorable al crecimiento, pero por la baja de la fecundidad, y el componente migratorio es quizás el más volátil, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos como estos cambios de una población que cada vez crece a un ritmo menos acelerado. Don Gilbert Brenes, de la Universidad de Costa Rica,
aunque todavía no estamos decreciendo, el próximo millón se alcanzaría en muchísimos más años, cerca de 27 años. ¿Podría en algún momento verse algún decrecimiento? ¿Podríamos ir todavía conteniendo más el crecimiento, como ya lo decía doña Pilar? De hecho, en los proyectos de proyecciones de población que elabora el INEC en conjunto con el CCP, lo que hemos observado es que si se mantiene el comportamiento a través del tiempo, uno podría esperar que la población empiece a decrecer alrededor del 2045, 2050. ¿Por qué no ha decrecido antes? Bueno, si uno llama la atención que Costa Rica fue uno de los primeros países en América Latina en llegar a lo que nosotros conocemos como la tasa de reemplazo. Se llegó aproximadamente en el 2001-2002. Se supone que esa tasa de reemplazo, que son aproximadamente 2 hijos por mujer al final de su edad reproductiva, implicaría que si eso se mantiene, la población de una sociedad se mantendría estable. El decrecimiento no llegó tan rápido por varias razones. Una, como lo dijo Pilar, precisamente por el comportamiento migratorio. Entonces, no solo recientemente, sino que precisamente desde los 80s y sobre todo en los 90s, los flujos migratorios más importantes se concentraban en edades adultas jóvenes, en edades reproductivas. Y eso junto con la cantidad sobre todo de mujeres en edades reproductivas que todavía existían durante los 80s, 90s y en la primera década del 2000, eso es a lo que nosotros le llamamos el momentum poblacional. En otras palabras, que pese a que se llega a una tasa de reemplazo, la población va a seguir creciendo lentamente precisamente por esa cantidad de personas en edades reproductivas. Nosotros esperaríamos que en el 2045 pues también aproximadamente cuando se llega a esos 6 millones. Para quedar bien claro, la tasa de reemplazo entonces sería 2 nacimientos por cada mujer. 2 nacimientos por mujer. Exacto, durante toda su vida fértil. Sí. Ajá. Sin embargo, ¿esto podría cambiar a partir del año 2045? No, de hecho desde el 2002 ya se llegó. Ya está cambiando. Sí. Sí, de hecho adelante, ya disminuyó, ¿verdad? O sea, recordemos que que se hacen estimaciones y proyecciones de población en el país, como bien lo dijo Gilbert, que se hacen de forma conjunta entre el Instituto de Estadística y Censos y el CCP. Y se hacen cada vez que el país ejecuta un censo de población. Entonces, tenemos que el censo de población último fue en el 2011 y el anterior a él fue el 2000. Cuando se hicieron las estimaciones y proyecciones en el posterior al censo del 2000, se supuso que la fecundidad iba a seguir disminuyendo, pero no de una forma tan acelerada como lo hizo. ¿Por qué? Porque se supuso que la tasa de reemplazo se iba a llegar como en el 2005, 2006. Y el país llegó a esta tasa en el 2002 aproximadamente. Y ha seguido disminuyendo. Exactamente. Como decía ahora Pilar, la fecundidad es como el componente del cambio demográfico que más sorpresas nos da. Pero ahora la mayoría de los hogares tienen solamente un hijo. Exactamente, según nuestras últimas estadísticas, y de ahí que para llegar al habitante 5 millones utilizamos una fórmula que es más matemática que demográfica, ¿verdad? Y utilizamos solamente el crecimiento natural, porque la fecundidad disminuyó de forma más acelerada de lo que habíamos supuesto, de acuerdo al análisis del pasado. Y bueno, como decía el doctor Rosero, si pudiéramos dividir los hijos, ¿verdad? La tasa global de fecundidad, que es la tasa de donde se deriva la tasa de reemplazo, actualmente están 1,67 hijos por mujer durante toda su vida fértil. Esto quiere decir que las parejas ni siquiera están llegando a este reemplazo para que la población llegue a una estabilidad en cuanto a su crecimiento. Ahora, tal vez si me amplían un poquito más el término o el factor que puede también influir y variar un poco de la migración. Estamos viendo muchísimos cambios al respecto. ¿Qué tanto puede influir y qué tanto podría tal vez estabilizar o más bien continuar a la baja? Explíquenos un poco más ese tema, ¿verdad? Ese factor específico y su influencia en lo que es la población.
Costa Rica siempre va a seguir siendo al menos desde el punto de vista histórico y socioeconómico, nosotros observamos que Costa Rica va a seguir siendo un país atractivo para los migrantes. Los migrantes no solo de los países vecinos, sino en general nosotros hemos observado también migrantes de Norteamérica, migrantes europeos, en general, migrantes incluso del continente asiático. De acuerdo a los cálculos que habíamos elaborado entre el INEC y el CCP, nosotros estábamos esperando que durante esta década en promedio iban a estar, el saldo neto migratorio iba a ser aproximadamente de 6.500 personas por año. Esa es la diferencia entre los que llegan y los que se van. Sin embargo, nuevamente, como dijo Pilar, eso es muy volátil. Aún así, nosotros no estamos observando que se están llegando a los picos que se observaron en los 90s, en que se llegaban, por ejemplo, a saldos netos migratorios de 26.000 personas por año, lo cual era bastante alto y surgía del contexto no solo del final de las guerras en Centroamérica, sino también de la situación socioeconómica precaria que había en Nicaragua y precisamente de que esos migrantes venían aquí por razones primordialmente económicas. Otro aspecto importante a considerar es que si bien ahora la población costarricense percibe un flujo migratorio de inmigrantes masivo y especialmente de población nicaragüense, hay que considerar que este por ahora es un aspecto coyuntural, una situación que podría bajo ciertas condiciones políticas y económicas en el país de origen obligar, digamos, o incentivar el retorno, y no necesariamente que esta población se queda residiendo en el país, o por lo menos no toda, y en ese sentido es que es muy difícil que nosotros podamos señalar que vamos a tener un flujo migratorio de residentes en el país de tal forma que nos haga incrementar a la población costarricense, la población en Costa Rica, residente en Costa Rica. El otro aspecto importante es que si es cierto, somos un país que ha resultado atractivo a lo largo de toda su historia, y por lo tanto incluso esta migración contribuyó a construir el país, ¿verdad? Tuvimos flujos migratorios a inicios o mediados del siglo XIX con jamaiquinos, tuvimos a las personas orientales, especialmente chinas, en un cierto momento tuvimos población europea, más adelante a mediados del siglo XX tuvimos población del resto de América Latina y todavía esto se prolongó incluso hasta los años 70. Entonces, no toda se quedó, alguna formó parte también de nuestra conformación socioeconómica y cultural. Todavía nosotros no podemos decir que este flujo que se percibe muy alto se va a quedar aquí en Costa Rica, y precisamente serán otras, ¿verdad? Los registros se están afinando, las autoridades correspondientes de Migración y Extranjería hacen los esfuerzos, y de todas formas sí considerar que somos un país que es atractivo y que se resulta y se compone, se conforma y produce con esa aportación también de mano de obra extranjera. Otro de los factores, doña Olga, tal vez es el tema de el envejecimiento de la población, por así decirlo, o una mayor expectativa de vida. Esto no alcanzaría, digamos, para mantener una población, para mantener el número, igual los fallecimientos se van registrando. Bueno, sí, efectivamente, según los cálculos y según las estimaciones y proyecciones de población, tenemos que actualmente el país tiene cerca de un 6% de población mayor, o sea, de 65 años y más. Y se espera que para el 2050 esta población va a ser cerca del 27%. Entonces, yo creo que es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el país, sobre todo porque estamos pensando en que es una población que va a requerir de servicios, va a requerir de educación, incluso de redes de cuidado, ¿verdad? El doctor Morales mencionaba en una entrevista que se le hizo de que se ha tratado de invertir en redes de cuidado para la población mayor y no se ha logrado, ¿verdad? O sea, a pesar de que el país ha hecho esfuerzos grandes en cuanto a la atención de esta población, todavía estamos pendientes en una serie de aspectos. Y sobre todo porque debemos recordar que
que es población que va a requerir de una pensión y que para que haya una pensión va a requerir de población adulta trabajando, ¿verdad? Y cotizando. Entonces también debemos pensar que es un reto hacia el Estado, hacia el gobierno, en el sentido de generar un trabajo más formal, un trabajo que realmente cotice, un trabajo que realmente pague los impuestos, para que de alguna forma todo lo que son los sistemas, no solo de pensiones, sino de salud y educación, también puedan estar reforzados en su momento. Sí, me permite. O sea, de hecho, parte de la idea del envejecimiento poblacional no es solo que la esperanza de vida aumente, sino que está relacionado también con la baja de la fecundidad. ¿Por qué? Porque el envejecimiento poblacional es que el porcentaje de adultos mayores va creciendo. Y eso está muy relacionado con la tasa global de fecundidad, en el sentido de que ahora la disponibilidad, llamémoslo así, de familiares o de hijos que tienen los adultos mayores como red de apoyo está disminuyendo. Para las personas, los actuales adultos mayores podían contar con al menos en promedio 3, 4 hijos que estuvieran relativamente cerca. Ya para nuestras generaciones eso va a disminuir, y por eso es que va incrementándose la demanda de, por ejemplo, de redes de cuidado privadas, porque las redes de cuidado informales, que provenían sobre todo de la familia, tienen una menor base para desarrollarse. Ahora, llego a mis propias conclusiones, ustedes me dicen si es cierto o no. El próximo millón tardaría más años en alcanzarse, unos 27 años me decían ustedes. Eso quiere decir que Costa Rica es muy probable que no llegue a los 7 millones. Bueno, sí va a llegar en algún momento. De hecho, o sea, nosotros ya habíamos, o sea, dentro de las proyecciones se prevé que va a empezar a disminuir alrededor del 2045, 2050. Sin embargo, a un máximo de como de 6.200.000. Como de 6.200.000. Sin embargo, y ahí empieza a disminuir. Sí, pero como siempre nosotros decimos, los demógrafos, parte de las proyecciones surgen de supuestos. Entonces, en realidad, lo que estamos suponiendo es que las condiciones se mantienen iguales. Perfectamente Costa Rica podría cambiar, a lo mejor podría aumentar el deseo de tener más niños, podrían aumentar los flujos migratorios, que podría variar, o sea, podría variar las condiciones. Sin embargo, es poco probable que se llegue a los 7 millones. Exactamente, o sea, debemos recordar que todo esto, como dice Gilbert, se hace con todo lo que ya hemos observado, ¿verdad? Con todos los nacimientos, con los 3 componentes, el cambio. De acuerdo a lo que nosotros creemos y desde la teoría y el comportamiento que han tenido otros países que han tenido una evolución demográfica similar a la de Costa Rica, creemos que la tasa de fecundidad nunca va a volver a ser la de reemplazo, o sea, no vamos a volver a la tasa de 2 hijos por mujer. Podemos llegar a recuperarnos y eso va a hacer que entonces el país se estabilice, pero ya digamos las tasas de crecimiento y las tasas de fecundidad vistas en el pasado ya no más. O sea, volver a ver familias de 7 hijos, eso sí definitivamente creemos que no va a volver a pasar, salvo algo, como dice Gilbert, que suceda muy extraño, pero lo que más podríamos llegar es a 2, 3 hijos. Pero ya ver esas familias con 7 hijos por mujer, ya eso creemos que no va a volver a suceder. Otro aspecto importante es la edad al ingreso de la maternidad, ¿verdad? Estamos viendo cómo las mujeres se están posponiendo ese ingreso a la maternidad. Durante mucho tiempo Costa Rica fue lo que se llamó de cúspide temprana, o sea, el mayor número de hijos estaban de 20 a 24 años. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo hay una cúspide, sigue siendo de cúspide, pero ya se está dilatando un poquito entre los 2 grupos, de 20 a 24 y de 25 a 29 años. ¿Cuál es la edad entonces en la que mayormente las mujeres están teniendo hijos? Podríamos decir que de 20 a 29 años. De 20 a 29 años están siendo madres ahora las mujeres. Exactamente, sin embargo, durante mucho tiempo el grupo más fuerte fue el grupo de 20 a 24 años y esto es lo que se está desplazando paulatinamente hacia el grupo de 25 a 29 años, cuando hablamos de grupos quinquenales, para ser un poquito, digamos, más específicos en cuanto a la edad. Claro, de hecho, hace 30 años aproximadamente, la edad promedio del primer hijo
era 19 años, casi los 20. Ahora ya estamos muy cerca de los 25, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que en efecto las mujeres han trasladado. Y el otro componente importante es que mientras los grupos de edades centrales de 20-24 o 25-29, el porcentaje de su aportación al total de nacimientos viene disminuyendo, el de las mujeres de 30 años o más viene incrementándose un poquito. Obviamente no son la mayoría, ¿verdad? Todavía las mujeres que están teniendo hijos están en el grupo 20-29. Pero el grupo de 30 y más están incrementando su aporte en la totalidad de nacimientos del país, ¿verdad? Entonces es un clarísimo indicador de esa maternidad que se pospone, lo cual contribuye a tener menos hijos, ¿verdad? Las mujeres por la edad también. Por la edad, o sea, están ingresando a la maternidad en forma temprana, más tardía, no están queriendo tener más hijos y está contribuyendo a que estemos bajando ese nivel de reemplazo y, como dice Olga, no vamos a retornar al nivel de reemplazo, tal vez si acaso a los 2, ¿verdad? Entonces, esto hace que nuestra componente o nuestra composición demográfica tienda necesariamente hacia el envejecimiento, tomando en cuenta además que la generación que tiene ahora entre los 50 y 60 años es la generación del último baby boom, ¿verdad? De los años 60, cuando el promedio o la tasa global de fecundidad era de 7 hijos por mujer, y después de eso cayó abruptamente, y cuando se observan flujos de crecimientos es esas generaciones, los hijos de esas generaciones que están teniendo esa edad reproductiva, pero con cada vez menos hijos. Y si me permiten agregar a lo que dicen Pilar y Olga, también en términos de las políticas sociales a las que aspira la sociedad costarricense y específicamente las políticas de los últimos gobiernos, aspiran, por ejemplo, a ampliar la cobertura en educación secundaria. Si se puede también ampliar la cobertura en educación terciaria, y también algo que la investigadora Pamela Jiménez ha estado investigando, precisamente lo que ocurrió con el estancamiento de las tasas de participación económica femenina. Costa Rica, si se compara con otros países, uno esperaría que la participación económica femenina crezca. Si tanto la cobertura de la educación como la participación económica de las mujeres crece, esos son incentivos para posponer la fecundidad y posiblemente para tener en promedio menos hijos también. Bien, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos que irnos. Estábamos en compañía de Olga Marta Araya, demógrafa del INEC, también Pilar Ramos, coordinadora de información y divulgación del INEC, y también Gilbert Brenes, director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Ellos nos acompañaron hoy para tratar de este tema de los cambios poblacionales en Costa Rica. Vuelvo con ustedes al estudio.